Me llamo Doralice, tengo 78 años, y hoy te voy a contar el secreto más doloroso de mi vida. Un secreto que guardé durante más de 60 años y que cambió para siempre el destino de mi familia. Hay decisiones que tomamos a los 16 años que resuenan para toda la vida, y hay amores que destruyen todo lo que nos rodea como un huracán silencioso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo momento puede cambiarlo todo? ¿Cómo puede un enamoramiento convertirse en el mayor arrepentimiento de su vida? Hoy, sentada aquí en mi mecedora, mirando las montañas de Medellín que fueron testigos de mi juventud, decidí que es hora de hablar. Es hora de contarles sobre ese verano de 1962 que destruyó mi inocencia y me enseñó que no todos los amores son bendecidos por Dios. Si alguna vez te has sentido perdido en el amor, si alguna vez has tomado una decisión de la que te arrepentiste profundamente, o si llevas un secreto que pesa mucho en tu corazón, quédate conmigo. Esta historia tocará tu alma de una manera que nunca imaginaste. Porque a veces, escuchar el dolor de alguien nos ayuda a sanar el nuestro. Te voy a hablar de la pasión, de las consecuencias, del precio que pagamos cuando seguimos el corazón en lugar de la razón. Y lo más importante, sobre cómo el amor de una madre puede capear cualquier tormenta. Era 1962 y acababa de cumplir 16 años. Medellín aún tenía ese aire provinciano, donde todos se conocían, y los secretos se susurraban entre las flores de los patios coloniales. Nuestra casa estaba en el barrio Manrique, un edificio de adobe con paredes gruesas que se mantenían frescas incluso en los días más calurosos. El olor a café tostado se elevaba de la cocina todas las mañanas a las 5, mezclado con el dulce aroma de las guayabas que mi madre, doña Emma, recogía en el patio trasero. Papá, don Aurelio, era un comerciante de café, un hombre tan rígido como las montañas que rodeaban nuestra ciudad, con las manos ásperas de los que conocían el trabajo duro y los ojos que parecían ver a través de las mentiras. Era diferente de otras chicas de mi edad. Mientras ellos bordaban y aprendían a cocinar sancocho, yo leía a escondidas los libros de poesía que encontraba en la biblioteca de la escuela. Mi madre siempre decía: Doralice, una chica soñadora, no consigas un buen marido. Pero no quería un marido cualquiera, quería el gran amor, el de las novelas que leía a escondidas. ¿Qué ingenuo fui? Como todos lo éramos en ese entonces. Usábamos vestidos hasta los tobillos, el cabello siempre recogido y nunca estábamos solas con un hombre sin la presencia de una tía o mamá. El mundo era diferente entonces, más lento, más silencioso, pero también más peligroso para los corazones jóvenes como el mío. Fue en marzo de ese año que llegó Ricardo Mejía, el hermano menor de mi madre. Vino de Bogotá para hacerse cargo del negocio familiar después de la muerte de mi abuelo. Tenía 28 años, 12 años más que yo, y trajo consigo ese encanto de la capital que nos dejó a todos hechizados. Recuerdo el día de su llegada como si fuera ayer. Era un jueves soleado y estaba en el patio colgando ropa en el tendedero cuando escuché el ruido del jeep subiendo por la pendiente de piedra. Mi madre gritó desde la cocina: Doralice, ven aquí, orina. Ha llegado tu tío Ricardo. Cuando lo vi salir del auto, mi corazón dio un salto que nunca había sentido. Alto, moreno, con ese bigote bien recortado que estaba de moda en ese momento, y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Llevaba una guayabera blanca impecable. Y zapatos de cuero que brillaban incluso en el polvo del camino. ¡Ay, Dios mío, cómo ha crecido mi hermosa sobrina! Fueron sus primeras palabras para mí, ya que me dio ese abrazo que duró unos segundos más de lo que debería. Olí su perfume, una mezcla de tabaco cubano y colonia francesa que había traído de sus viajes. Esa misma noche, durante la cena, no pude quitarle los ojos de encima. Papá y él hablaban de café, de política, de los problemas del país, pero yo solo escuchaba el timbre profundo de su voz, como una guitarra tocada por manos experimentadas. Mamá notó mi comportamiento y, a la hora de acostarse, me dio una de estas charlas de mamá: Doralice, ten cuidado con esta admiración. Ricardo es su tío, es un hombre de mundo. No confundas el respeto familiar con otras cosas. Pero ya era demasiado tarde. Esa semilla ya había sido plantada en mi joven corazón. Las siguientes semanas fueron como un sueño peligroso del que no quería despertar. Ricardo se quedó en la trastienda de nuestra casa, y todas las mañanas inventaba excusas para pasar por allí. Ofreció café, preguntó si necesitaba algo,
siempre con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Notó mi interés y, en lugar de alejarme como debería, comenzó a responder con miradas, sonrisas y pequeños gestos que solo nosotros dos entendimos. Cuando me pasó el azúcar durante el desayuno, sus dedos tocaron los míos durante unos segundos más. Cuando me ayudaba a salir del jeep después de los viajes a la feria, su mano permanecía en mi cintura más tiempo del necesario. Fue en una tarde de abril, cuando mis padres habían ido a la ciudad a resolver algunos papeles de herencia, que tuvo lugar nuestro primer momento verdaderamente solo. Estaba en el patio trasero recogiendo limones para el almuerzo cuando apareció Doralice. Déjame llegar a estas ramas más altas por ti. Subió la escalera de madera que papá usaba para podar los árboles. Cuando bajó, estábamos cara a cara. Tan cerca que podía sentir su aliento caliente en mi rostro. Su perfume me mareó. Eres una chica muy especial, ¿lo sabes?, dijo, levantando mi barbilla con el dedo. Diferente de todos los demás, mi corazón se aceleró. Nadie me había hablado así, con esa voz cargada de algo que no podía nombrar, pero que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Tío Ricardo, ¿yo? Comencé a hablar, pero él puso su dedo en mis labios. SHH. No me llames tío cuando estemos solos. Solo soy Ricardo para ti. Y luego sucedió lo que cambiaría mi vida para siempre. Me besó. Un beso largo y profundo que despertó en mis sensaciones que ni siquiera sabía que existían. Cuando nos separamos, estaba temblando como una hoja en el viento. Este es nuestro secreto, cariño. Nadie puede saberlo. ¿Entiendes? Simplemente negué con la cabeza, perdida en esos ojos marrones que parecían contener todos los misterios del mundo. A partir de ese día, vivimos un romance secreto que me consumió por completo. Había notas dejadas debajo de mi almohada, encuentros rápidos en el patio trasero cuando todos dormían, besos robados en los pasillos oscuros de la casa. Ricardo sabía exactamente cómo conquistar a una chica de 16 años. Me trajo pequeños regalos de sus viajes a la ciudad, un lápiz labial rojo escondido en una caja de chocolates, un brazalete de oro que llevaba debajo de la manga de mi vestido, un libro de Pablo Neruda con versos marcados que hablaban del amor. Prohibido, eres mi mujercita, dijo mientras me abrazaba en la oscuridad del almacén donde guardábamos el café. Cuando crezcas un poco más, nos iremos de aquí. Iremos a Cartagena, a la playa, donde nadie nos conoce. Creí cada palabra. Soñaba despierto con nuestra huida, con la vida que tendríamos juntos lejos. Bordé sus iniciales en mis pañuelos, escribí su nombre en los márgenes de mis cuadernos escolares y, por la noche, acostado en mi cama, contaba los días hasta que cumplía la mayoría de edad, pero el tiempo en Medellín pasó más rápido de lo que esperaba. En junio, Ricardo anunció que regresaría a Bogotá para arreglar algunos negocios, pero que regresaría en agosto para el Festival de las Flores. Espérame, mi amor. Cuando regrese, tendrás 17 años, y entonces podremos pensar seriamente en nuestro futuro. La despedida fue dolorosa. Me besó por última vez en la puerta de la casa, mientras papá ponía sus maletas en el jeep. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero tuve que fingir que era solo tristeza ver partir al tío. Si hubiera sabido que este sería nuestro último beso, habría saboreado cada segundo. Julio pasó lentamente como miel goteando de una cuchara. Siempre estaba esperando cartas de Ricardo que nunca llegaban, mirando hacia la carretera con la esperanza de verlo aparecer por sorpresa. Mamá notó mi melancolía y dijo que era rara, sin apetito, siempre en el mundo de la luna. Fue a finales de julio cuando empecé a sentir los primeros signos. Náuseas matutinas que atribuía al calor, un extraño cansancio que me hacía dormir más de lo habitual, y la ausencia de lo que toda mujer espera cada mes. Recuerdo que estaba en la cocina ayudando a mamá a preparar arepa cuando una ola de náuseas me golpeó tan fuerte que tuve que salir corriendo. Vomité detrás del baño, entre las plantas de albahaca, mientras el mundo se arremolinaba a mi alrededor. Ay, Doralice, ¿qué te pasa, pizja? Mamá parecía preocupada, poniendo su mano en mi frente. Estás demasiado pálida, debe ser algo que comí, mamá. Pasa, pero no pasó. De hecho, empeoró. Una semana después, me quedó claro lo que estaba pasando, aunque no quería aceptarlo. Mi periodo se retrasó casi un mes y las náuseas continuaron. Una mañana de agosto, mirándome en el espejo de mi habitación, me toqué la barriga y sentí que una terrible realidad me golpeaba como un rayo.
esperaba un hijo de mi tío Ricardo. La desesperación que sentí en ese momento, mis queridos oyentes, es algo que no le deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Tenía 16 años, estaba sola y el hombre que me había prometido el mundo había desaparecido sin dejar rastro. Los que me estáis escuchando, si os ha gustado la historia hasta ahora y queréis saber cómo terminó todo, dejad un like en el video. Esto me da la fuerza para seguir contando los momentos más difíciles de mi vida. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Caminaba por la casa como un fantasma, tratando de ocultar a todos lo que me estaba pasando. Usaba ropa más holgada, evitaba los espejos y mentía sobre sus náuseas diciendo que era solo un resfriado que no desaparecería, pero una madre siempre sabe cuando algo no va bien con su hija. Mamá me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, y comenzó a hacer preguntas que me ponían cada vez más nerviosa. Doralice, te ves diferente. Tus ojos han perdido ese brillo, no comes bien y siempre estás cansado. ¿Qué te pasa? Nada. Mamá. ¿Es solo? Extraño al tío Ricardo. Dijo que volvería para el Festival de las Flores, pero ya es agosto y nada. Me miró con esa expresión que tienen las madres cuando saben que estamos mintiendo, pero no insistió en ese momento. Era imposible esconderse para siempre. A finales de agosto, mi barriga ya comenzaba a mostrar una curva sutil, pero notable para quienes me conocían bien. Pasaba horas en el baño, de lado en el espejo, viendo cómo cambiaba mi cuerpo y sintiendo un terror creciente en mi pecho. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a doblar la ropa, de repente dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró fijamente. Doralice. Ven aquí, mi corazón se detuvo. Algo en su tono me dijo que había llegado el momento de la verdad. Siéntate aquí a mi lado. Golpeó la cama junto a ella. Necesito hacerte una pregunta, y quiero que me respondas con toda honestidad. Me senté. Con las piernas temblorosas, sintiendo el sudor frío corriendo por mi espalda. ¿Estás esperando un bebé? La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la habitación. Traté de negarlo, negué con la cabeza, pero las lágrimas que brotaron de mis ojos me traicionaron por completo. ¡Ay, Dios santo! Mamá elevó as manos ao rosto. Doralice. ¿Cómo fue posible? ¿Quién fue? Y luego vino la pregunta que más temía. ¿Quién es el padre, mija? Nunca olvidaré la mirada de mamá en ese momento. Fue una mezcla de decepción, miedo y amor maternal lo que rompió mi corazón en 1000 pedazos. Sabía que tenía que decir la verdad, pero las palabras simplemente no salían de mi garganta. Mamá, ¿yo? No sé cómo explicarlo. Doralice, tienes que decírmelo. Tu padre no puede enterarse antes que yo. Necesito saber para poder ayudarte. Fue cuando la miré a los ojos de la mujer que me dio la vida, que finalmente encontré el coraje para hablar. Era Ricardo, mamá. Era el tío Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se puso tan pálida que pensé que se iba a desmayar. Se llevó la mano al pecho, como si tuviera problemas para respirar. ¿Qué dijiste? Su voz salió en un susurro ronco. Mami, nos enamoramos. Dijo que me amaba, que cuando cumpliera 17 años huiríamos juntos. Prometió que volvería, pero antes de que pudiera terminar, mamá me abofeteó en la cara que resonó en toda la habitación. Fue la primera y única vez en su vida que me levantó la mano. Doralice. ¿Cómo pudiste? Es mi hermano. Es tu tío. Sus lágrimas comenzaron a caer, y fue peor que cualquier bofetada. Ver a mi madre llorar por mi culpa fue el dolor más profundo que he sentido. Mamá, perdóname. No quería que sucediera así. Pensé que realmente me amaba. Oh, hija mía, me abrazó con fuerza, y ambos lloramos juntos esa tarde que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque no había nada que hacer, queridos míos. En 1962, en Colombia, una niña soltera embarazada era una vergüenza para toda la familia. Y el hecho de que fuera de su propio tío lo hacía aún más terrible. Mamá y yo pasamos 3 días tratando de encontrar una manera de decírselo a papá, pero no había una manera fácil de dar esa noticia. Don Aurelio era un hombre de principios estrictos, de los que creían que el honor de la familia valía más que la vida misma. Fue un jueves por la noche, después de la cena, que mamá finalmente encontró coraje. Los 3 estábamos en la sala de estar, papá leyendo el periódico. En su sillón de cuero, cuando ella dijo, Aurelio,
necesito hablarte de algo muy serio. Dobló el periódico y la miró por encima de sus gafas. ¿Qué pasa, Emma? Mamá me miró y sentí que me temblaban las piernas. Sabía que mi vida cambiaría por completo en unos minutos. Se trata de Doralice. Ella. Ella está esperando un bebé. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció succionar todo el aire de la habitación. Papá se quitó las gafas lentamente, limpió los lentes con su pañuelo y se los volvió a poner. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Cómo dijiste? Aurelio, nuestra hija está embarazada. Se levantó de su sillón como un volcán a punto de explotar. Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo querer desaparecer. ¿Quién? ¿Quién fue el desgraciado que tocó en mi nafila? No podía hablar. Las palabras se le atascaron en la garganta como si fueran piedras. Responde. Gritó, haciendo temblar los vasos en el estante. Fue Ricardo, respondió mamá por mí, su voz salía como un hilo. Lo que sucedió después, queridos, fue algo que nunca olvidaré. Papá se puso tan rojo que pensé que iba a tener un ataque al corazón. Cogió uno de los libros de la estantería y lo arrojó contra la pared con tanta fuerza que las páginas se dispersaron como mariposas heridas. Ricardo. Mi cuñado. El hermano de mi esposa, comenzó a caminar por la habitación como una bestia enjaulada. Voy a matar a este bastardo. Voy a matarlo con mis propias manos. Aurelio, por favor, cálmate. Trató de intervenir mamá, pero él estaba fuera de sí. ¿Calmarme? Calmarme. Se volvió hacia mí con ojos de fuego. Deshonraste a esta familia, Doralice. Has empañado nuestro nombre, y luego vino la frase que quedó grabada en mi alma como hierro al rojo vivo, ya no eres mi hija, esas palabras de papá. Me golpearon como una puñalada en el pecho. Ya no eres mi hija. ¿Cómo puede una hija escuchar esto de su propio padre y seguir respirando? Corrí a mi habitación llorando, y durante 3 días no me dijo una sola palabra. Comió en silencio, se fue a trabajar sin mirarme, y cuando intenté acercarme, volvió la cara como si yo fuera un fantasma. Mamá trató de hacer las paces entre nosotros, pero papá fue inflexible. Esta chica trajo vergüenza a mi casa, Emma. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué pensará el sacerdote de nosotros? Fue entonces cuando decidimos intentar contactar a Ricardo. Mamá consiguió su dirección en Bogotá a través de unos familiares, y le escribimos una carta contándole sobre el embarazo y pidiéndole que volviera para asumir la responsabilidad. Esperamos 2 semanas por una respuesta que nunca llegó. Entonces mamá envió un telegrama: Ricardo, Doralice embarazada. Retrocede inmediatamente. 2 semanas más de silencio. Fue entonces cuando comprendimos la terrible verdad: Ricardo nos había abandonado. El hombre que me prometió amor eterno, que dijo que se escaparía conmigo, que me hizo creer que era especial, simplemente desapareció de nuestras vidas como humo en el viento. En ese momento, queridos míos, no existían las instalaciones de hoy. No podíamos simplemente contestarlo por teléfono o enviarle un mensaje. Estaba en Bogotá, a más de 400 kilómetros de distancia, y para nosotros era como si estuviera en otro planeta. Recuerdo una noche en la que me desperté con una madre llorando en la cocina, sola, con una taza de café frío en las manos. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero ¿cómo iba a hacerlo? Yo mismo no creía en eso. El vientre creció, y con él también creció la vergüenza y la desesperación. Los vecinos comenzaron a notar, a susurrar por las esquinas, a mirarnos con esa mezcla de lástima y juicio que corroe el alma. Doña Carmen, nuestra vecina de la casa amarilla, fue la primera en hacer un comentario directo. Se encontró con mamá en el mercado y dijo en voz alta, para que todos lo escucharan: sí, Emma, pobre de ti. Criar a una hija con tanto cuidado para que se pierda así, tan joven. Mamá llegó a casa llorando, y esa noche la escuché a ella y a papá discutiendo en su habitación hasta altas horas de la madrugada. A los 5 meses de embarazo, la situación en casa se volvió insostenible. Papá apenas comía, mamá lloraba en secreto y me sentía como una plaga que había destruido a mi propia familia. Fue una mañana de diciembre, cuando el olor de las flores navideñas invadió nuestro patio, que mamá tomó una decisión que lo cambiaría todo. Doralice, ponte tus mejores ropas. Salgamos. ¿Para dónde, mamá? Vamos a visitar a la hermana Matilde en el convento de Santa Clara. La hermana Matilde era prima lejana de mamá, una monja que cuidaba a las niñas en situaciones difíciles.
El convento estaba en las montañas, a 2 horas en jeep, en un lugar tan aislado que parecía estar fuera del mundo. Durante todo el camino, mamá me tomó de la mano sin decir una palabra. Sabía lo que eso significaba, pero no quería aceptarlo. Cuando llegamos, la hermana Matilde nos saludó con una sonrisa triste. Era una mujer pequeña, con ojos amables, pero su voz tenía la autoridad de alguien que había visto mucho dolor. En la vida, Emma, recibí tu carta. Debe ser Doralice. Hablaron en privado durante casi 1 hora, mientras yo estaba sentada en el jardín del convento, mirando las montañas y sintiendo a mi bebé moverse en su vientre por primera vez. Cuando mamá regresó, sus ojos estaban rojos por el llanto. Doralice, te quedarás aquí hasta que nazca el bebé. Sor Matilde cuidará de ti. Y luego, mamá. Y después de que nazca, ella no respondió. Simplemente me abrazó con fuerza y me susurró al oído, perdona a tu madre. Perdona a tu madre por no ser lo suficientemente fuerte como para protegerte, y así, embarazada de 6 meses, me dejaron en el convento como si fuera un paquete que nadie quería recibir. Mamá se fue esa misma tarde, prometiendo volver después de que todo terminara. Me quedé en la ventana viendo el jeep bajar por el camino de tierra, llevándose a la última persona en el mundo que aún me amaba. Los meses en el convento de Santa Clara fueron los más solitarios de mi vida, pero también fueron donde aprendí sobre la fuerza que existe dentro de cada mujer. Sor Matilde me dio una pequeña habitación, con una cama de hierro, una mesa de madera y una ventana que daba a las montañas. Era simple pero limpio y tranquilo, un refugio para mi alma herida. Había otras chicas allí, todas con historias similares a la mía. Carmenza, de 15 años, había sido violada por el jefe de la granja donde trabajaba la familia. Soledad, de 17 años, se había enamorado de un hombre casado que prometió dejar a su esposa por ella. Mercedes, la más joven, tenía solo 14 años. Y ni siquiera sabía cómo había quedado embarazada. Nos hemos convertido en una familia extraña, unida por el dolor y la esperanza. Durante el día, ayudábamos con las tareas del convento, cocinábamos, limpiábamos, cuidábamos el huerto. Por la noche, bordábamos ropa para nuestros bebés y contábamos cuentos para pasar el tiempo. La hermana Matilde era estricta, pero justa. Todas las mañanas, después de las oraciones, nos daba clases de lectura y escritura. Chicas, dijo, han pasado por una tormenta, pero no pueden dejar que destruya el resto de sus vidas. Necesitan aprender, necesitan prepararse para el futuro. Fue allí, en ese convento perdido en las montañas, donde mi hijo comenzó a moverse realmente. Al principio eran movimientos suaves, como mariposas bailando dentro de mí. Pasé horas con la mano en el vientre, hablando con él. Hola, mi amor. Tu mamá está aquí. No tengas miedo. Porque, a pesar de todo, ya amaba a esa pequeña criatura que crecía dentro de mí. Era parte de mí, era inocente de todos los pecados de los adultos. En enero de 1963, unos meses antes del nacimiento, recibí una carta de casa. Era de mamá. Pero en su letra me di cuenta de que había llorado mientras escribía. Querida, tu padre todavía no puede pronunciar tu nombre sin enojarse, pero sé que en el fondo te extraña. Ricardo envió una carta diciendo que se había casado con una chica de una familia adinerada en Bogotá. No te menciona a ti ni al bebé. Necesito decirte la verdad, cuando regreses, no podrás traer al niño contigo. Tu padre no lo aceptará y los vecinos no lo olvidarán. La hermana Matilde ya me ha hablado de algunas familias que quieren adoptar. Esa carta cayó de mis manos como una hoja muerta. Me senté en el frío suelo del pasillo y lloré como nunca había llorado en mi vida. No fue solo la confirmación de que Ricardo me había traicionado, fue la certeza de que tendría que entregar a mi hijo a extraños. Mi hijo nació en una fría mañana de marzo de 1963. Fueron 18 horas de trabajo de parto, asistidas solo por la hermana Matilde y doña Remedios, una partera de las montañas que tenía manos de ángel. Cuando escuché su primer llanto, mi corazón se llenó de un amor tan grande que pensé que iba a explotar. Era un chico perfecto, con cabello oscuro como el mío y una carita que parecía esculpida por Dios. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Irma Matilde. Miguel, respondí sin dudarlo. Como el arcángel que protege a los niños, solo tuve 7 días con mi Miguel. 7 días para memorizar cada rasgo de su rostro, cada sonido que hacía, el dulce olor de su piel de bebé. Lo amamanté al amanecer,
Canté canciones de cuna que mamá me cantó e hice promesas que sabía que no podía cumplir. Mami siempre te amará, mi amor. No importa dónde estés, mamá siempre te amará. Al séptimo día, llegaron don Carlos y doña Elena, una pareja de comerciantes de Manizales que no podían tener hijos. Eran buenas personas, me aseguró la hermana Matilde, que le darían a Miguel todo lo que yo no podía ofrecer, un hogar respetable, educación, futuro. Doralice, dijo la hermana Matilde, será mejor que no estés aquí cuando se lleven al niño. Será más fácil para todos, pero no pude. Estaba escondido detrás de la cortina de la capilla, viendo a esa mujer tomar a mi hijo en sus brazos como si fuera suyo por derecho. ¿Cómo gritas?, preguntó. Puedes elegir el nombre que quieras, respondió la hermana Matilde. Todavía no tiene antecedentes, escuché llorar a mi Miguel cuando lo metieron en el auto. Fue el último sonido suyo que escuché, el llanto de un bebé que se alejaba montaña abajo, llevándose consigo pedazos de mi alma. Esa noche, lloré tanto que la hermana Matilde tuvo que darme un té de hierbas para que pudiera dormir. Y cuando me desperté al día siguiente, sentí un vacío en mi pecho que nunca se llenó. Llegué a casa 3 semanas después, delgada, pálida, con ojos que habían visto más dolor del que debería ver cualquier chica de 17 años. Papá me saludó con un asentimiento, mamá me abrazó en silencio y no se volvió a hablar de lo que había sucedido. Los vecinos susurraron, pero nadie preguntó directamente. Había pasado unos meses con unos familiares en Bogotá para estudiar, esa era la versión oficial de la familia. Pero ya no era la misma Doralice. La niña soñadora que leía poesía en secreto había muerto en ese convento. En su lugar, nació una mujer que sabía que la vida podía ser cruel y que no todos los amores tienen un final feliz. 6 meses después, mi madre arregló mi matrimonio con Jairo Quintero, un viudo de 35 años que tenía una pequeña fábrica textil. Era un hombre bueno y trabajador que accedió a casarse a pesar de que sabía vagamente que yo había pasado por dificultades. Doralice, me dijo en la víspera de la boda, no me importa lo que haya pasado en tu pasado. Lo que importa es el futuro que vamos a construir juntos. Y lo hicimos. Tuve 4 hijos con Jairo, Ana, Carlos, Esperanza y Roberto. Eran hijos amados, criados con todo el cariño que yo no podía darle a mi Miguel. Pero siempre, había un asiento vacío en mi escritorio, un regalo extra. En Navidad, una vela encendida en la iglesia por un hijo que no sabía dónde estaba. Jairo murió hace 10 años, de un ataque cardíaco repentino. Era un buen esposo, un padre devoto, pero sabía que una parte de mi corazón nunca sería completamente suya. Hay amores que marcan el alma para siempre, no el amor por Ricardo, que murió el día que me abandonó, sino el amor por Miguel, este ardía en mí como una llama eterna. Durante 60 años, llevé este secreto como una piedra en mi pecho. Mis hijos crecieron sin saber que tenían un hermano mayor en algún lugar del mundo. Mis nietos jugaban a mi alrededor mientras me preguntaba si Miguel tenía hijos, si era feliz, si a veces pensaba en la madre que lo abandonó. Pero Dios, queridos, a veces escribe finales que nuestras pequeñas mentes no pueden imaginar. Hace 3 meses, recibí una visita que cambió mi vida. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris, ojos amables, que se presentó en la puerta de mi casa. Perdone la intrusión, señora. Mi nombre es Miguel Herrera. Estoy buscando a una mujer llamada Doralice que podría ser mi madre biológica. Queridos, ¿pueden imaginar lo que sentí en ese momento? 60 años de anhelo, de lágrimas ocultas, de oraciones susurradas, todo salió a la superficie cuando miré a los ojos de ese hombre y reconocí a mi bebé. Miguel, eso fue todo lo que pude decir antes de desmayarme allí mismo en la puerta. Cuando me desperté, él estaba sosteniendo mi mano, con lágrimas en los ojos. Mamá, dijo, siempre supe que existías. Siempre supe que en algún lugar había una mujer que me amaba lo suficiente como para darme la oportunidad de una vida mejor. Miguel me contó su historia. Fue criado por don Carlos y doña Elena como su propio hijo, estudió ingeniería, se casó y tuvo 3 hermosos hijos. Pero siempre sintió que le faltaba algo en su vida, y a los 50 años decidió buscar sus orígenes. La hermana Matilde todavía está viva, mamá, tiene 92 años, pero es el recuerdo perfecto. Ella fue quien me dio su nombre y me contó toda la historia. Dijo que eras la madre más valiente que jamás haya pasado por ese convento. Pasamos horas hablando,
llenando los vacíos de 60 años algunas tardes. Me trajo fotos de sus nietos, mis bisnietos que no sabía que existían. Me contó sobre la buena vida que tuvo, sobre cómo don Carlos y doña Elena fueron padres maravillosos, sobre cómo nunca faltó el amor en su vida. Mamá, me dijo antes de irse, gracias por darme la vida. Y gracias por haber tenido el coraje de darme a aquellos que podían darme lo que tú no pudiste en ese momento. Hoy, sentado aquí a la edad de 78 años, puedo decir que la vida es realmente un misterio. Lo que pensé que sería mi mayor tragedia se convirtió en una historia de amor de múltiples capas, el amor imposible por Ricardo que me enseñó sobre la pasión, el amor incondicional por Miguel que me enseñó sobre el sacrificio y el amor dedicado por Jairo y nuestros hijos que me enseñó a construir una familia con el corazón. Aprendí que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Que ser madre no solo es generar, sino también tener el coraje de tomar decisiones imposibles por el bien del niño. Que los errores de la juventud pueden transformarse en la sabiduría de la madurez. Para aquellos de ustedes que me han escuchado hasta ahora, que han seguido mi dolor y mi redención, quiero dejarlos con algunas reflexiones. Si eres joven y estás enamorado, recuerda, no todo amor es bendecido, no toda pasión debe ser seguida. El corazón puede engañarnos, especialmente cuando somos demasiado jóvenes para comprender las consecuencias de nuestras acciones. Si eres padre, recuerda, un error no define a una persona para siempre. El amor de una familia debe ser más fuerte que la vergüenza o el juicio de la sociedad. Si llevas secretos dolorosos, debes saber que a veces el tiempo cura heridas que parecían incurables. Que Dios escribe a través de líneas torcidas, y que incluso en las historias más tristes puede haber finales de esperanza. Miguel ahora es parte de mi vida. Conoció a sus hermanastros, juega con sus nietos y me llama mamá con el cariño de alguien que recuperó algo precioso que creía haber perdido para siempre. ¿Ricardo? Bueno, Ricardo murió hace 15 años en Bogotá. Nunca quise saber sobre el hijo que tuvo conmigo. Se llevó a la tumba la ignorancia de no saber que perdió la oportunidad de conocer a un hombre extraordinario. A veces me pregunto cómo habría sido diferente si se hubiera quedado, si hubiera asumido la responsabilidad. Pero luego miro la vida que construyó Michael, el buen hombre en el que se convirtió, y entiendo que Dios sabía lo que estaba haciendo. Esta es mi historia, queridos míos. Una historia de amor, dolor, pérdida y reencuentro. Una historia que guardé durante 60 años y que hoy comparto con ustedes con la esperanza de que pueda tocar sus corazones y tal vez ayudar a alguien que está pasando por algo similar, porque al final, todos somos solo seres humanos que intentan navegar por las turbulentas aguas de la vida, cargando nuestros amores y nuestros dolores, con la esperanza de que, algún día, todo tenga sentido. Si esta historia te conmovió de alguna manera, sí. ¿Te identificaste con alguna parte de ella? O si crees que puede ayudar a otras personas, deja un me gusta en el video, suscríbete al canal y compártelo con tus seres queridos. A veces, compartir nuestras historias es la forma más hermosa de sanar nuestras heridas y ayudar a otros a sanar las suyas. Muchas gracias por escucharme con el corazón abierto. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Soy Doralice, y esta fue mi historia.